Este proverbio dice: si dentro de un semeai existe un ko, captura en la última jugada. Vemos este ejemplo, esto es un semeai, aquí hay un corte, el grupo negro solo tiene un ojo y el grupo blanco a su vez solo tiene un ojo. El número de libertades es la misma, 7 cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 libertades cada uno. Podría pensarse que el que tenga el turno para jugar va a ganar el semeai. Y en este caso es turno de blancas. Si las blancas no conocen este proverbio y comienzan tomando el ko, vemos lo que pasa. Las negras están ya en Atari y blanco tiene todavía 2 libertades, pero es turno de negras y pueden tomar el ko. Y esta es la cuestión. Ahora quien tiene que buscar la primera amenaza es el blanco y a ver si encuentra una amenaza lo suficientemente grande que compense esta pérdida. De no conseguirlo, negro no contesta a la amenaza y juega aquí. Ahora esta pérdida es inevitable, ya no sirve tomar el ko, obviamente, porque aquí ya se captura todo. Y la cuestión es si el blanco ha encontrado esa amenaza que compense esta pérdida. Por tanto, volvemos a la posición inicial, es turno de blancas, y blancas no empiezan tomando el ko, sino que empiezan tapando libertades por el exterior. Y ahora Atari a las piedras negras, pero tomando el ko. Es decir, que ahora, si las negras quieren salvar estas piedras, tienen que encontrar una amenaza lo suficientemente grande que obligue a blanco a contestar y evitar esta pérdida. De lo contrario, blanco entra ahí y captura todo. Es decir, que el proverbio está avisando de que lo mejor es dejar la captura de el ko para el final. Vamos a ver ahora un caso especial en el que sí se puede tomar el ko al principio. Este es el mismo ejemplo que vimos antes, pero con la sola diferencia de que blanco tiene aquí una piedra más y por lo tanto las negras tienen una libertad menos. Las blancas tienen 7 libertades y las negras solo tienen 6. En este caso sí puede ser la primera jugada tomar el ko, porque si negro juega de esta forma, tapando, el semeai lo ganan las blancas de todas maneras, porque aquí 3, 4, 5, 6 libertades y aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Aunque jueguen primero las negras, el blanco llegaría antes. Entonces, las negras no pueden jugar así porque perderían el semeai, tienen que buscar una amenaza fuera, blanco contesta y ahora negras vienen y toman otra vez el ko. Y la particularidad del caso es que ahora las blancas pueden utilizar tapar libertades del adversario como amenaza de ko. Sigue sin poder taparse porque ya no tienen libertades suficientes, tienen que jugar, tapar otra libertad del blanco por fuera y ahora blanco puede volver a tomar. Igualmente el blanco ganaría el semeai si consigue tapar,
Por lo tanto, las negras tienen que buscar una amenaza fuera, blanco contesta, negro toma otra vez el ko. Blanco utiliza tapar una libertad del grupo adversario como amenaza de ko, sigue sin poderse tapar. Negro tiene que continuar tapando libertades exteriores del grupo blanco y blanco vuelve a tomar el ko. Igualmente ahora negro tiene que buscar una amenaza que blanco conteste, porque si blanco viene aquí, gana el semi-ai, solo hay 3 libertades y aquí hay 2, 3, 4 y 5. Tiene que ser una amenaza que blanco conteste y ahora es turno de negras, puede volver a tomar el ko. Las blancas, tapando libertades del grupo negro, obligan a contestar y pueden seguir tomando el ko. En todo momento, si a la amenaza que busque negro blanco no responde, con esta se acabó el semi-ai, porque ya solo hay 2 libertades. Negro hace una amenaza, blanco contesta, negro toma el ko. Y nuevamente el blanco tapa otra libertad que impide que negro tape, tiene que seguir poniendo por fuera y blanco toma el ko, que ya es atari. Con lo cual hemos llegado a la misma situación de antes, pero la diferencia es que las blancas han utilizado como amenazas de ko cada libertad del grupo negro que han ido tapando. Y al final se llega a lo mismo de antes, pero con una gran ventaja en la lucha de ko para blancas. Este es también un caso especial de aplicación del proverbio, porque en este semi-ai no solo hay un ko, hay 2. Es turno de blancas. Si las blancas siguen estrictamente la aplicación del proverbio y dejan el ko para el final, vemos lo que ocurre. Ahora es turno de negras. Toman este ko. Las blancas están en atari, pero pueden tomar el segundo ko. Es un doble ko totalmente favorable para blancas. El negro muere. Ahora, aunque negro busque una amenaza y blanco conteste y pueda volver a tomar, blanco toma el ko. Negro nunca puede tapar porque se queda en atari y esta situación las negras pierden. Por tanto, las negras no vienen a tapar libertades exteriores porque vemos que pierden, sino que vienen a terminar con este ko. Blanco puede continuar tapando libertades exteriores y negro cierra el ko. Esta es la manera correcta de proceder para negras. Blanco sigue y ahora negro empieza a tapar libertades exteriores. Ahora sí se aplica el proverbio, se deja el ko para el final. Y blanco toma el ko, negro ya está en atari, buscaría una amenaza, blanco contesta, negro vuelve a tomar y negro aún tendría que dejar de contestar una amenaza para poder venir aquí y ganar por segunda vez el ko si quiere ganar este semi-ai. Es su mejor opción. Terminar primero con este ko y después llegar a esta situación. Por tanto, en este semi-ai, siendo turno de negras, lo primero que tienen que hacer es terminar con esta situación de ko y después aplicar el proverbio dejando este ko para el final.